Y es así súper breve, ¿no? Sí. ¿Voy a mirar a la cámara o te miro a ti siempre? Esa era la pregunta, ¿no? Tranquilo. Me pregunta. 3, 2, 1. Es realmente necesario que periodistas de 7 países nos unamos para contar una realidad que se repite en nuestros países. Estos proyectos transnacionales creo que además de ayudarnos a establecer redes de colaboración con otros medios, con otros periodistas, nos ayudan también a que nosotros tengamos un mayor entrenamiento para hacer nuestro trabajo más profesional. Yo me hacía como una cantidad de preguntas alrededor de cómo se hace un trabajo transnacional, un trabajo colaborativo entre periodistas y medios de distintas zonas, y en este taller he visto de manera muy chévere cómo podemos lograrlo y cómo, digamos, cómo sí es posible. El trabajo de periodismo de investigación se debe lograr con la suma de muchos esfuerzos y talentos. El equipo que se integró tiene esa característica. Hay personas muy buenas que han trabajado, digamos, son expertas en trabajo de campo. Otros tienen un componente muy importante de construcción de bases de datos, de identificar patrones y mecanismos. Otras personas dentro del equipo, digamos, tienen muy clara la importancia de la narración. También aprendemos unos de otros, de sistemas de trabajo, de las experiencias que hay, y luego también hay un tema de seguridad, que al exponer estos temas en conjunto, pues hay un respaldo más grande en asuntos de seguridad y también de legitimación de la información que vamos a presentar. Hemos visto que los trabajos de más grande impacto en el periodismo en los últimos 3-4 años tienen esta característica de una concertación transnacional para evidenciar cómo empresas o como poderes económicos están mucho más allá de un solo país. Esto es periodismo colaborativo, es la suma de esfuerzos y de creer que definitivamente hay que buscar la verdad en equipo por el bien de un territorio y en este caso de nuestra América Latina. El equipo se reunió y pensó un poco en cuáles eran las prioridades que tenía Latinoamérica para investigar. El asesinato y la violencia contra los líderes tal vez es de lo más importante, y el tema ambiental también es un interés de Deutsche Welle Academia y de Consejo de Redacción. Creo que es muy oportuno que hablemos de esto, de la situación que están viviendo nuestros países, que está incrementándose esa tendencia a tener más amenazas, tener líderes amenazados, a tener despojo de territorio por estos proyectos que están cada vez más presentes en nuestras naciones. Encontrar en común, por ejemplo, la manera de cómo empresas o el Estado o diferentes actores que presionan a estos líderes, seguramente vamos a encontrar patrones en algunos países. Y esto es muy curioso porque revela un poco cómo nos parecemos. Todos los territorios que hemos listado para el trabajo, ¿no?, son territorios de conflicto, ¿no?, especialmente del avance del agronegocio o de la minería, en fin, de un modelo económico que se está pegando cara a cara con culturas, modelos tradicionales de economía, ¿no? En Colombia, en Perú, en México, en Brasil, las personas que sienten una relación especial con el medio ambiente, que defienden la tierra, el agua, los ríos, los páramos, son víctimas de amenazas, de presiones, de intimidaciones, de señalamientos y estigmatizaciones por esa defensa. También va a ayudarnos a poder entender por qué los estados no están haciendo lo que les toca hacer para proteger a estas personas. Es un grito quizás de que pare esta deforestación, de que pare esta contaminación y que se unan varios países, tendría un efecto más poderoso, ¿no? Me
gustaría mucho que esta inversión tuviera realmente un efecto positivo, ¿no?, para las comunidades, los casos de violencia que vamos a reportar, ¿no? Porque me parece que hasta hoy muchos de esos casos son como si fueran invisibles, tanto para las poblaciones urbanas cuanto para los gobiernos de los países de la región, ¿no? Una de las cosas que yo aspiro a hacer es poder mostrar a través de las historias de varios de ellos, no solamente los riesgos que corren, sino la importancia del rol que ellos juegan en que nosotros podamos preservar vastos digamos, tractos de selva, de bosque, de mar, de manglar, que cumplen funciones fundamentales en términos ambientales para el país y que muchas veces se nos escapan del radar porque somos ciudadanos muy urbanos. Y de ahí me gustaría que cada vez que alguien, no sé, vaya a comprar una cama o vaya a comprar un anillo o vaya a comprar un arete, se pregunte de dónde vino esa madera, de dónde vino esa plata, de dónde vino ese oro, y que tenga conciencia de que muchas veces esas cosas, esas pequeñas como tonterías que uno compra sin pensar, muchas veces tienen detrás la marca de delitos, abusos y atropellos. Aquí los que se están afectando en principio son las comunidades que viven cerca de estas regiones, que es las que nosotros vamos a reportear, pero aquí está en juego es el medio ambiente, el calentamiento global, está en juego es la vida del mundo finalmente. Yo creo que esto debe despertar el interés de todos. La gente va a tener que respirar de alguna manera, el agua va a tener que buscarla de alguna forma, y por eso le hablaba un poco ahora del tema de que hacer silencio frente a este es un suicidio colectivo.